Hola, ¿cómo estás? Antes que nada y antes de comenzar a trabajar, quiero darte la bienvenida a este taller de escritura creativa. A lo largo de esta serie de encuentros vamos a trabajar distintas coordenadas que nos permitan aproximarnos e ir profundizando en todos los elementos técnicos, compositivos, conceptuales, teóricos que nos permitan abordar la escritura creativa en el campo de la ficción y específicamente en el campo dentro de los géneros que conocemos como el campo de la narrativa. Pero antes de empezar a sumergirnos más directamente en estos temas que van a ser el foco del taller, quería empezar charlando y pensando qué es el proceso de escritura, cómo se despliega a lo largo del tiempo de trabajo que le dedicamos a la escritura y a su vez a veces qué prejuicios o qué ideas previas tenemos en relación a la escritura que como ideas previas a veces terminan más que favoreciendo el proceso de escritura, obturándolo o cerrándolo en torno a ciertas ideas. Te propongo entonces que empecemos ya a trabajar con estas primeras coordenadas que tienen que ver entonces con de qué se trata el proceso de escritura. Y en este sentido me gustaría hablar de tres cosas que están relacionadas y que cada una tiene como su especificidad. Estas tres cosas son el hábito, el ritual y la rutina. Cuando pensamos en el ritual como primer elemento que vamos a trabajar o que vamos a pensar en la construcción de un espacio de trabajo. Quizás estos elementos a priori no suenen como las coordenadas principales para pensar la escritura, pero sin embargo es una de las cosas más importantes. ¿Cómo vamos a construir nuestro espacio-tiempo de trabajo? ¿Y cuál va a ser el mecanismo a partir del cual vamos a empezar a activar y a poner en juego nuestra escritura? Cuando pensamos en el ritual, pensamos básicamente en cómo se ordena materialmente la escritura en nuestro espacio de trabajo, y ahora vamos a hablar también de rutinas y hábitos. Esto es en una frecuencia. Un ritual se desarrolla en el tiempo y en el espacio. ¿Con qué elementos vas a escribir? ¿Cómo vas a abordar la activación de la escritura? ¿Cómo se van a desplegar esos objetos? ¿En qué momento del día? Todas esas cuestiones que pueden parecer o sonar un poco místicas, pero que tienen que ver con cómo nos conectamos subjetivamente y cómo creamos un espacio para que la imaginación, para que nuestra relación plástica con el lenguaje pueda emerger. Cómo ponemos una especie de coto de suspenso a nuestra cotidianidad, a la calle, a todos esos elementos que todo el tiempo ordenan una velocidad en nuestra vida y un modo de estar. Cómo ponemos eso en suspenso para activar y habilitarnos una relación otra con un tiempo que se va a tratar de un tiempo creativo. Es muy importante en este sentido cómo vas a ordenar ese ritual, cómo vas a contar con un espacio que puede ser tu escritorio, tu compu, un bar, la plaza, cada uno de nosotros sabemos cuáles son esos espacios y esos rituales que nos ayudan a escribir, con qué objetos, con qué elementos vas a desplegar esa escritura, cómo toda esa escritura se va a libidinizar y cómo eso va a permitir que construyamos un espacio que sea lúdico, placentero y que a su vez nos permita entrar en una profunda conexión con nuestras imágenes internas, con nuestra propia relación con el lenguaje, con las palabras de las que estamos hechos, cómo está construido nuestro oído, todo eso que después va a ser la materia prima de la escritura. Pero eso necesita un espacio que propicie su emergencia. Y a esto yo le llamo el ritual de la escritura. Así que ya lo primero que te invito es a que empieces a pensar eso, cómo vas a ordenar tu espacio, qué elementos vas a poner en juego. Para mí, además de mi escritorio, de mi espacio adentro de mi propia casa físico, para mí mis rituales de escritura están muy vinculados con mis objetos, mis cuadernos. Soy re obsesiva con la elección del tipo de página
de hoja en blanco, con papel ahuesado, en mis cuadernos, el tipo de viromes, de trazo, las cosas con colores y todo lo que a mí me ordena mucho las prácticas de la escritura tienen que ver, y esto quienes me conocen lo saben bien, tiene que ver con la lectura, con cómo pienso que hay una continuidad en términos de ritual entre leer y escribir. Para mí empezar a escribir es bajar algún libro, empezar a escribir, a transcribir, a probar algunas imágenes sueltas en el papel, a construir un espacio que me haga posible vincularme de un modo lúdico con la escritura. Obviamente muchas veces también el ritual se va modificando de acuerdo al proceso de trabajo, entonces cuando estamos en instancias por ahí más de cierre de un texto, eso consiste claramente en abrir el archivo, imprimir y corregir, y mis prácticas de ritual vinculadas quizás a los procesos de corrección. Pero es muy importante crearse el espacio, entender que hay un tiempo que tiene que ver con que me sobrevenga la imaginación y eso tiene que ser un espacio que yo planeo para que eso suceda. A veces quizás tenemos como esa imagen mentirosa y arquetípica quizás del escritor que porque escribe, porque se supone que tiene conquistado un oficio, se sienta, abre la laptop y su escritura fluye, como si tipear en volumen y construir volúmenes de texto fuera la única práctica ligada a la escritura. Ahora vamos a volver a todo esto. Primera cuestión entonces, ¿cómo vas a organizar tu tiempo de trabajo, tu espacio de trabajo? Cuando hablamos de tiempo de trabajo podemos empezar a pensar también en hábitos de escritura. Para que la escritura aparezca, para que sea posible, yo tengo que generar el espacio donde voy a dejar que sobrevenga, que me atrape y que se encauce. Y eso requiere tiempo de agenda y requiere disposición. Vamos a esquivar todo el tiempo la idea de inspiración, como si hubiera un impulso que me pide y me llama a escribir, cosa que a veces sucede, que en general cuando alguna experiencia nos mueve mucho o nos ronda demasiado una imagen o una serie de frases o de palabras, sería de algún modo lo que es la inspiración, ¿no? Algo que nos impulsa y nos arroja a la escritura. Pero vamos a pensar un camino diferente que hace posible construir el oficio, que es ocuparse de desplegar el hábito cada día, una vez por semana, los fines de semana, cada uno sabrá cómo se ordena su agenda y cómo es posible meter dentro de sus actividades y de sus rutinas a la escritura, pero es muy importante hacerle un espacio. A diferencia de un montón de otras actividades, la escritura es un compromiso con una misma, con uno mismo. No va a haber nadie de afuera que nos obligue a escribir. Entonces es muy importante para poder construir materiales, para poder desplegar nuestros textos, generar hábitos de escritura y generar una rutina de escritura. Un tiempo-espacio planificado, acotado, que yo sé que son estas 2 horas donde yo me voy a dedicar a escribir. Los viernes a la mañana me levanto y escribo, y eso implica no superponerle en la agenda nada. Yo cuando estoy en proyectos de escritura, en general más ligados al teatro, donde además de querer terminar la obra, en general tengo elencos esperando y cosas que también van organizando y ordenando ciertas exigencias al proceso de trabajo. Para mí es muy importante que ese tiempo que yo ordeno, que por ahí son 3 mañanas en la semana o 2 mañanas y un sábado a la tarde, pero en general trato de encontrar 3 o 4 espacios, sesiones de escritura a lo largo de la semana cuando estoy como sumergida en un proyecto. Para mí es muy importante eso, no superponerle nada, no pensar que son horarios móviles a los cuales puedo superponerle una consulta médica o un té con una amiga, nunca tomo té, mate, una mateada o lo que fuere. Para mí son espacios a proteger justamente, ¿no? Como blindamos tantos otros espacios. Si trabajas en una oficina, claramente vos sabés que de 9 y 18 no podés meter otras cosas,
Bueno, la idea sería poder como abordar con esa misma rigurosidad los propios espacios que nos surcamos en nuestra agenda para poder desplegar la escritura. Hábito, ritual y rutina. El hábito, la frecuencia, el sentarse cada vez y sostener el proceso de trabajo. Y la rutina, que está ligada a ese tiempo, espacio de agenda. Podemos pensarla también como cómo se ordena el proceso de trabajo, a qué me voy a sentar, cómo planifico, en qué proceso, en qué estado está el desarrollo de mi material y entonces qué aspecto de la escritura voy a abordar en esa sesión de escritura. Voy a corregir, voy a ampliar el material, voy a releer lo que tengo, voy a copiar nuevas imágenes y a leer cosas que me orienten en la escritura y que me sirvan como influencia o como modelo formal, estructural, para pensar cómo ordenar mi material. Ahora vamos a hablar de todo esto, de los 3 momentos del proceso de escritura. Pero es muy importante, entonces, ordenar el espacio, disponer el espacio-tiempo de agenda y a su vez tener un proyecto en torno al cual sentarse. No solo el proyecto de escritura, sino la tarea específica con la que voy a abordar ese tiempo de escritura. Y entonces eso va a hacer que yo pueda ir ordenando y produciendo en función de esas tareas o de esos objetivos que voy teniendo respecto de la construcción de un material. Y estas pequeñas ideas o ideas primarias sobre la escritura empiezan a despejar un montón de otros mitos que habitualmente se nos aparecen ligados a la escritura. Uno, ya lo dije, la inspiración. No estamos esperando que me baje la idea. De hecho, es bastante perjudicial muchas veces esperar esa gran idea, como esa idea de insuficiencia que a veces tenemos. Dejar esa idea en suspenso es un mito. Picasso decía que la inspiración me encuentre trabajando, y ubicar ahí, en ese lugar donde ponemos en general a la idea de inspiración, ubicar el espacio de trabajo y la disposición a conectarnos con nuestras propias imágenes. Nuestras propias imágenes son las que generan inspiración. Ahora vamos a hablar de nuestras imágenes internas, nuestro universo pulsional. Ahora en un rato vamos a hablar de todo eso. Pero entonces sería cómo creo un espacio que me permita que eso crezca, que eso se despliegue. Vamos a hablar, les decía recién entonces, del proceso de escritura. Desterramos entonces también esta idea del genio literario, este mito que a veces ordena la escritura, de que el escritor se siente como ese escritor, como si tuviera la partida ya ganada, el partido ya dado, se sienta y escribe, y fluye, y empieza, y se levanta y termina, y construye de principio a fin un texto a una velocidad propia de alguien que domina una técnica. No. Acá vamos a pensar que detrás de la escritura, obviamente hay trabajo, y que ese trabajo está atravesado por un proceso que es largo en el tiempo, tedioso a veces, conmovedor a veces, siempre que estamos escribiendo y estamos como atravesados por lo que estamos escribiendo, se suspende el tiempo, se suspende el espacio, entramos como en esa vorágine de la creación en donde las imágenes nos atraviesan y nos conmueven. Vamos a buscar construir eso en un proceso de trabajo. A veces nos pasa lo contrario, sentimos que no se me cae ninguna idea, que no puedo resolver el material, que me trabo. Todo eso es parte del proceso. Cuando leemos un texto terminado nos da la sensación de que quien lo escribió se sentó, fluyó, y de la noche a la mañana ese texto estaba así tal como lo conocemos cuando llega a nuestras manos lectoras. Perfecto, como impecable, que no le falta, no le sobra nada, potente. Y en realidad, cuando leemos un texto de esas características, que funciona en todos sus elementos, que es orgánico, que nos interesa, que nos conmueve, que nos gusta, que nos resulta atractivo, que nos vuelve interesante el acto de la lectura, que se nos vuelve inolvidable, todo eso que nos pasa cuando leemos, que nos toca. Con ese material terminado, a lo que nunca podemos acceder es cuál fue ese proceso que estuvo por detrás, todos esos atolladeros que atravesó quien lo escribió, todo ese tiempo que le llevó. A veces escribir textos muy cortos. He hecho a veces los textos cortos justamente por esa característica de condensación.
requieren muchísimo tiempo también. En general uno piensa en una novela y mucho tiempo porque eso aparece como plasmado en la extensión. En las formas más cortas, como pueden ser los relatos o los cuentos, muchas veces el tiempo de trabajo también es muy largo, justamente para lograr ese modelo tan exacto donde todos los elementos se encajan y se produce como esa especie de mecanismo de relojería suiza donde todo se pertenece y todo el juego del material funciona. Este recorrido en la escritura requiere proceso. Vamos a hablar entonces del proceso de escritura y de sus 3 momentos constitutivos. Vamos a hablar entonces del proceso de escritura a partir de 3 nociones: el proceso de acopio o de la preparación del texto, ese momento que bordea la escritura, que tiene que ver con nuestras búsquedas iniciales, con nuestras primeras notas sueltas, con esas primeras ideas que necesitan desplegarse y empezar a trabajar en conjunto para empezar a mostrarnos que ahí hay un texto posible. El acopio, la escritura en volumen, en extensión, la escritura de una primera versión, y la corrección como tercer momento, la construcción de una versión final, las maniobras que hacemos sobre ese primer volumen de material para ajustarlo y lograr construir un modelo de texto que funcione fluidamente, orgánicamente y que nos sostenga a lo largo de todo el proceso de escritura, que no le falte ni le sobre nada. Es un trabajo de mucho tiempo atravesar estos 3 momentos en el proceso de escritura. Es muy importante incorporar esta idea, porque es a través de esta idea como nos vamos a reencontrar con la rutina, con sentarse a hacer qué cada vez que nos sentemos. Y por otro lado, a familiarizarnos y amigarnos con lo que producimos, porque ya no estamos esperando que me salga una genialidad como punto de partida del trabajo, sino que lo que vamos a estar esperando es llegar alguna vez a tocar ese nivel de perfección, pero como fruto del desarrollo del trabajo y no como primer movimiento que nos liga con la escritura. Un texto al principio en general se nos aparece desarmado, nos aparecen imágenes sueltas, ahora vamos a hablar de todo esto, esas primeras imágenes, y lleva mucho tiempo ordenarlo y estructurarlo, aunque cuando leemos un texto terminado nos da la sensación de que ese texto siempre fue así y que nació angelado. Un taller lo que nos permite es conocer esa otra zona del proceso de trabajo que con los textos, con los libros que leemos en general no tenemos acceso. Vamos a meternos más profundamente en la idea del acopio o de las imágenes iniciales. Cuando pensamos en las imágenes iniciales, hay una idea también bastante arquetípica que nos podría funcionar acá: el cuadernito del escritor, esa especie de lugar mítico donde imaginamos que las escritoras y los escritores van tomando nota de ideas sueltas, muchos diarios de escritores publicados. Hay uno que me parece que es como el más interesante, que es el diario de Chekhov, donde se pueden reconstruir las imágenes iniciales y algunas ideas de muchas de sus obras o de sus cuentos. Chekhov escribía teatro y escribía también narrativa. Y hay un cuaderno de él que está publicado, que se llama Cuadernos, donde están editadas las notas que él fue tomando a lo largo de toda su vida sobre ideas, algunas que las desarrolló, otras que no, y otras que no y sí, ¿no? Que han estado ahí bordeando y construyendo el conjunto de su obra. Cuando pensamos en el acopio, entonces pensamos en esas imágenes sueltas que a veces tienen que ver con un espacio, con un tiempo-espacio, a veces tienen que ver con un espacio vinculado con un personaje, a veces son fragmentos de voz o de diálogos, esas primeras irrupciones que vienen de mi interior, que vienen de mi imaginación y me sugieren un universo literario. Me dicen, por acá yo podría tener una historia para desarrollar, me interesa, o hay algo de esta imagen que me conmueve o que me persigue o que me interesa. Estoy hablando del acopio y de las primeras imágenes como el punto de partida de la escritura. Y cuando pensamos que estas imágenes iniciales son el punto de partida de la escritura, en esta afirmación se esconde también la posibilidad de desterrar otro mito.
de la escritura. La idea de que para escribir hay que saber de qué quiero hablar o hay que dar un mensaje. Esa idea un poco propagandística de la literatura, que nos resulta bastante ineficiente y en general tensa mucho la escritura, porque cuando aparece la idea de qué quiero hablar, además aparece una serie de categorías que probablemente tienen que ver con cuestiones ideológicas, morales, ¿no? Como un deber ser, una imposición de qué corresponde hablar o qué se espera que sea dicho, qué necesita el mundo que sea dicho. Y todo eso nos aleja mucho de esa zona que sí nos conmueve en la escritura y pone en movimiento la escritura, que son nuestras imágenes iniciales. Y en nuestras imágenes, además, están siempre cifradas ideas. Descubrimos, en definitiva, en nuestras imágenes, qué es eso que está hablando en nosotros. Entonces es muy importante no partir en la escritura de la idea de mensaje o de la idea de qué quiero hablar, como si yo tuviera que saber a priori qué tengo para decir, y en todo caso empezar a dejar que sean mis imágenes las que me empiecen a sugerir esos mundos, y en esos mundos qué sentidos o qué ideas empiezan a pulsar como campos que después van a desplegarse temáticamente como dimensión temática en un texto. Ya vamos a volver a eso. Pero entonces me parece sí muy importante que ordenemos estas ideas. Partimos en la escritura de la indagación de la imaginación a través de un sistema de imágenes, y esas imágenes podemos pensar que las vamos ordenando o organizando o bajando en papel a través de lo que vamos a llamar nuestro acopio, nuestras imágenes iniciales, y todo lo que en torno a esas imágenes podamos desplegar como para amplificarla, crear relaciones más complejas entre distintos elementos de una imagen. Ya vamos a ir a todo eso. Me interesa por ahora que retengamos dentro del proceso de escritura esta idea: acopio, sistema de imágenes, y la imagen, en definitiva, como unidad mínima, como expresión de nuestra imaginación. Si la imaginación, que es en definitiva esa fabulación, esa creación imaginaria que nuestra mente fabrica, ahora vamos a hablar a partir de qué elementos la fabrica para producir ficción, lo primero que necesitamos entonces es entrar en contacto con nuestras imágenes. Y esto lo vamos a hacer a través de la indagación de nuestras imágenes en papel, a veces puede ser en la compu, imágenes sueltas, ideas sueltas, que van a terminar conformando después el universo de un texto literario. Así como pensamos que hay una instancia de indagación de las imágenes, vamos a pensar que hay un segundo momento, el momento propiamente de sentarse a construir un material, que es el segundo momento de la escritura de una primera versión. Es el momento en el que empezamos a ordenar nuestro trabajo, empezamos a ordenar nuestro material en torno a una idea de relato. Empezamos a pensar cómo empieza, cómo se despliega, cómo se desarrolla y cómo va a terminar, qué tipo de unidad va a conformar ese material. En esa cuestión empezará a aparecer la idea de un género literario, alguna forma particular donde esas imágenes empiecen a ordenarse. A veces viene dado por el deseo de construir una novela, que es una novela corta, relatos en torno a un mismo núcleo, a un mismo sistema de imágenes. Cada uno irá descubriendo a lo largo del recorrido del taller sus imágenes y sus pulsiones formales, ¿no? Para dónde la escritura empieza a desplegarse y dónde empieza a sentir cierta comodidad, cierto interés, cierto desafío que me permita pensar en esa dirección el despliegue de esas imágenes iniciales. Como esa imaginación nace en el sistema de acopio y se despliega entonces y empieza a generar nuevas asociaciones, nuevas imágenes a lo largo de todo un proceso de escritura ordenado en torno a un relato de X extensión. Ahora vamos a volver también sobre todo esto. Pero antes de profundizar, quiero cerrar la idea de proceso
de trabajo o proceso de escritura hablando de este tercer momento, que es el momento de la corrección. Es muy importante entender el proceso de escribir, de soltar la mano, de desplegar nuestra propia escritura, separado del momento de la corrección, entendiendo que la corrección es un momento aparte, para que no trabajen anulándose mutuamente, ¿no? ¿Qué significa anulándose mutuamente? Que si yo ya estoy juzgando como quizás juzgaría, juzgar en el sentido de leer críticamente lo que estoy haciendo y pensando qué queda, qué sale, nunca dejo que se arme como ese volumen o esa extensión de material sobre el que después voy a poder moldear esa escritura. Entonces es muy importante separar estos momentos, pensar que hay un tiempo de soltar la mano, de expandir la escritura y un momento de ir ordenando, analizando qué tengo y corrigiendo. Cuando decimos corrigiendo es reordenando, editando, reubicando, sacando cosas, puliendo el material. Corregir, y esto es muy importante, no significa pensar en términos de que voy con la virome roja a tachar lo que produje. Significa que voy a mirar críticamente, activamente qué es lo que tengo para ver si puedo ordenar mejor, construir más sólidamente esos segmentos que voy construyendo de mi material. Nosotros estamos hablando de 3 momentos y pareciera que aparecen como diferenciados. La realidad es que en un proceso de escritura voy y vuelvo todo el tiempo. Cuando se me agotan las imágenes, vuelvo a la copia, a soltar imágenes sueltas, a dejar que se reactive la imaginación. Cuando ya corregí y no veo por dónde más puedo seguir amplificando o ejecutando la corrección, vuelvo a soltar la mano y a crear nuevo volumen de material para después poder ir corrigiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos y venimos a lo largo de este proceso muchas veces. Saber escribir de algún modo es saber situarse en torno a todas estas coordenadas que conforman la práctica de la escritura, independientemente incluso del género que escribamos. No importa si es narrativa, si es teatro, si es poesía, cualquiera de los géneros literarios nos están sostenidos o los podemos pensar como sostenidos a través de la práctica que les es común de la escritura y que tiene que ver con estos momentos a partir de los cuales ordenamos el proceso. Aprender a escribir es aprender a trabajar en cada una de estas zonas y ordenar cuáles son las herramientas que me permiten entrarle a cada zona del trabajo y empezar a generar como una especie de gimnasia, de un saber hacer, de un oficio que se va a poner en juego intuitivamente en la escritura. Intuitivamente, pero atravesado por nociones conceptuales. A veces yo no puedo nombrar exactamente qué es lo que estoy haciendo, pero siento que funciona. Hacia ahí vamos. A entender que escribir, aprender a escribir es como aprender a andar en bicicleta. Se nos ordena en un momento en el cuerpo todas las herramientas de la escritura y nos subimos y vamos. Y sabemos que cuando nos trabamos simplemente se trata de bajar la exigencia, dejar de luchar contra el texto y retornar quizás a la escritura de la copia, a las escrituras sueltas, que podamos volver a activar nuestra imaginación para seguir expandiendo nuestra escritura. Es importante no estar nunca en ningún extremo demasiado efusivamente, ni demasiado torturado porque no sale nada, ni demasiado efusiva porque siento que tengo la vaca atada y que este texto lo termino en 2 horas. Muchas veces nos pasa eso, atrapados por la fuerza de nuestras imágenes, la escritura empieza a brotar de una manera muy potente y a veces pasa lo otro. Nos cuesta empezar o nos cuesta seguir y es importante ir maniobrando sobre cada una de estas experiencias en la escritura. Pensar que mañana va a salir o que mañana puede no salir y que es vez por vez como nos vamos ordenando frente al proceso de trabajo. Pero siempre sosteniéndolo. Aun cuando no sale nada, es muy importante ver como que si lo sostengo y si atravieso las trabas,
si atravieso los bloqueos, si atravieso la imposibilidad de no saber cómo resolver un material y encuentro como al final del recorrido esa posibilidad de resolución, esa capacidad del material de relanzarse y volver a activarse, conquisto con mucha fuerza, experiencia, práctica con la escritura, un saber, más allá de resolver el material, obviamente un saber muy valioso para mí, que es que la escritura atraviesa diferentes etapas y que todas las personas que escriben atraviesan esas etapas, que no se trata de tener o no tener el don, se trata de ir conquistando cada vez más en la práctica la fuerza de dominar el oficio. Vamos a empezar a trabajar ahora más específicamente en torno a lo que va a constituirse como foco de este taller, que es empezar a arribar a los procesos de construcción de ficción, empezar a pensar cómo nace, cómo se despliega y qué es la ficción. En la medida en que yo puedo pensar cómo se despliega y cómo nace, empezaré a tener herramientas para construir sostenidamente ficciones. Si empiezo a entender dónde tocar adentro de mi imaginación, adentro de mis imágenes internas, de mi memoria, de mi experiencia, de los estímulos que a veces vienen de lugares que tienen que ver con nuestros propios consumos culturales, otras cosas que vi, otras cosas que leí, otras influencias que van creando también en mí mundos imaginarios. Vamos a hablar de todo eso, de dónde nace, cómo se construye y qué es la ficción. Para eso vamos a trabajar leyendo algunos pasajes y analizando algunos pasajes de este libro. Yo tengo una edición un poco más vieja que la que posiblemente se consigue ahora en las librerías, que se llama El concepto de ficción. El concepto de ficción es un libro de ensayos teóricos de un escritor argentino que se llama Juan José Sar, que fue dentro del panorama de la literatura argentina del siglo XX, argentina y latinoamericana y probablemente también mundial, una de las figuras y uno de los referentes más fuertes del campo literario. Vivió en Argentina, al tiempo de haber empezado a desarrollar su escritura se mudó y vivió, y creo que llegó a morir en Francia, pero siempre tuvo un ida y vuelta muy grande con el país, y aparte de producir una gran obra específicamente narrativa, aunque también escribió un poco de poesía, también se dedicó mucho a pensar críticamente la literatura y a sus propios contemporáneos y contemporáneas. Este libro, que es El concepto de ficción, recoge una serie de ensayos, algunas entrevistas en torno, obviamente, a este concepto que es el concepto de ficción. Vamos a leer un pedacito para analizarlo y para empezar a entender, a conceptualizar qué es la ficción. La ficción no solicita ser creída en tanto que verdad, sino en tanto que ficción. Ese deseo no es un capricho de artista, sino la condición primera de su existencia, porque solo siendo aceptada en tanto que tal, se comprenderá que la ficción no es la exposición novelada de tal o cual ideología, sino un tratamiento específico del mundo. La ficción se mantiene a distancia tanto de los profetas de lo verdadero como de los eufóricos de lo falso. Su identidad total con lo que trata podría tal vez resumirse en la frase de Goethe que aparece en ¿Quién cuenta una novela? La novela es una epopeya subjetiva en la que el autor pide permiso para tratar el universo a su manera. El único problema consiste en saber si tiene o no una manera, el resto viene por añadidura. Hay muchos elementos interesantes para analizar en esta definición. La primera que me interesa retener es empezar a separar la idea de ficción de la idea de mentira, o a separar el problema de la ficción del problema de la verdad y de la falsedad, que son problemas de otro orden, problemas que podrían estar vinculados, por ejemplo, con una disciplina como es la lógica, ¿no? Lo verdadero o lo falso. Porque cuando hablamos de ficción hablamos de la construcción de un mundo inverificable, un mundo imaginario, un mundo regido por una serie de leyes, un universo, es decir, una
coordenadas particulares de tiempo, espacio, tensadas por la presencia humana, por la presencia de personajes que pueden no ser humanos, pero que funcionan imaginariamente, que no se referencian en elementos concretos de la realidad, aunque a veces las ficciones toman para sí elementos de la realidad, pero que no tienen que ver con lo real, sino a través de un contacto metafórico, podríamos decir, que refiere a ese mundo, pero construyendo un mundo autónomo. Cuando pensamos en la ficción pensamos en la invención de un mundo. Ahora vamos a ver a partir de qué inventamos. Pero que no tiene que ver en todo caso con lo verdadero o lo falso, sino con la posibilidad de construir un mundo atravesado por el imaginario y por la fluidez de la imaginación de quien escribe. El autor pide permiso para tratar el universo a su manera. A mí me gusta mucho esa frase porque me parece muy habilitatoria, que tiene que ver con cómo producimos de algún modo una visión singular de nuestro orden de experiencia, de nuestro mundo, a partir de la construcción de elementos ficcionales. Cómo, hablando o creando otros mundos, igual hay alguna zona de nuestro orden de experiencia, de nuestro mundo, que se ilumina, que discute con la construcción de esa ficción, ¿no? Esa idea me parece que es muy importante para pensar cómo nos vamos a ubicar o cómo vamos a mirar lo que va apareciendo de nuestra propia escritura ficcional cuando empecemos a trabajar con los ejercicios y cada vez que cada uno de ustedes escriba. ¿De dónde nace? ¿Cómo se inventa una ficción? Vamos a pensar entonces que esos imaginarios ficcionales se crean a partir de nuestra propia capacidad de imaginación. Y cuando pensamos en nuestra capacidad de imaginación, pensamos en la capacidad de elaborar poéticamente o de trabajar literariamente nuestras propias imágenes internas. Todo eso que proviene de la cantera vasta, enorme y siempre potente de nuestro mundo interior, de nuestras imágenes interiores que están construidas a partir de nuestra experiencia en el mundo. Cuando pensamos que las imágenes parten de nuestra experiencia, tenemos que pensar en un sentido amplio, expandido, la idea de experiencia. Cuando pensamos en experiencia no pensamos estrictamente en lo vivido, en me pasó a mí, sino pensamos en todo eso que ha sedimentado como memoria en nosotros a partir de estar en el mundo. Y entonces nuestra experiencia no solo está ligado con lo que nos pasó, sino también con lo que hemos visto, con lo que hemos observado. Observado que le pasaban a otros compañeros de colegio, amigas, amigos, personas de mi familia, experiencias muy extremas de alteridad, en viajar y conocer realmente culturas muy diferentes, idiosincrasias diferentes. La observación es una cantera enorme también de imaginación literaria. Digo esto para separarlo un poco de las cosas que me pasaron, aunque ahí en ese fondo de la experiencia siempre late en la memoria y en una memoria literaria, siempre late nuestra vivencia, ¿no? Esa fuerza que se imprime en nuestras propias imágenes, que tiene que ver con los núcleos de nuestra vida, con las cosas que hemos atravesado. Pero no vamos a pensar que la literatura ficcional o que la construcción ficcional está ligada no solo con lo que me pasó, sino sobre todo con lo que hemos observado, con lo que hemos registrado, con las cosas que nos han llamado la atención, que nos indignan, ¿no? Que nos producen reacciones emotivas fuertes y que nos impulsan a escribir, que sentimos que ahí hay algo que queremos desentrañar y que queremos descubrir y que se construye como una fuerza a partir de la cual podemos impulsar nuestra escritura. La imaginación literaria, entonces, no es más que la tramitación, la reelaboración ficcional de nuestros
nuestras imágenes internas, de nuestro universo pulsional, de esos elementos que están muy ligados a nuestra experiencia en el mundo, insisto, experiencia en ese sentido amplio, y que han generado un montón de recuerdos, de memoria, de inputs, de elementos que hemos absorbido del mundo y que ahora, cuando empezamos a disponer nuestra actividad creativa orientada hacia la escritura, empiezan a generar invención, imágenes que provienen del campo de la fantasía. La fantasía en el sentido de nuestra imaginación no pasó, pero puede tener alguna huella de algo que reconocemos, pero está metabolizado, reelaborado, desplegado, cruzado con un montón de otros elementos, disociado, chocado con otras imágenes que crean imágenes nuevas ficcionales, mezclando este recuerdo con este otro recuerdo, con esto que me contaron, con otra cosa que escuché y con algo que se me ocurre y que en realidad nunca vi en ningún lado. De esa asociación de imágenes dispersas aparece la configuración de nuestros universos ficcionales, de nuestros universos literarios. Para cerrar, entonces, quiero que leamos un fragmento del libro de Saer, El concepto de ficción, que de algún modo recoge y condensa y sostiene esto de lo que veníamos hablando recién. Todo procedimiento literario parte de la experiencia, porque los de la imaginación son grados a través de los cuales tratamos de reencontrar la experiencia. La literatura entrelaza en una trabazón férrea lo imaginario y lo existente. Transforma lo existente en imaginario y lo imaginario en existente. Sin esa dialéctica estamos fuera de la literatura. Aparece ahí una realidad doble, lo imaginario en existente y lo existente en imaginario. Esa relación entre lo real y la fantasía literaria, la imaginación literaria, es de algún modo lo que me interesaba retener ahora como idea respecto de qué es la ficción. Podemos pensar en definitiva que la ficción es una creación de mundos que amplifica también nuestro orden de experiencia, que amplía nuestro mundo a partir de ese proceso que es el de la imaginación, de agregar experiencia a nuestra experiencia, de agregar escenas a nuestras escenas del mundo. La ficción como un ensanchamiento del mundo, como esa creación que ordena la expansión de los límites de nuestro mundo, los límites de los posibles, los límites de lo vivible, y multiplica también las experiencias de nuestro mundo. Lo existente en imaginario y lo imaginario en existente. Hay un texto logrado cuando yo creo en su existencia, no porque me engañaron, volviendo a la idea de la mentira, no porque creí en una mentira, sino porque todos los mecanismos están tan bien construidos que yo logré entrar en esa verdad imaginaria que me propone el texto. Cuando hablamos de verdad imaginaria y de que cuando yo lo leo entro en esa verdad imaginaria, entramos en el territorio de otra idea que está muy ligada a la recepción de la ficción, que es el pacto de lectura. El pacto de lectura es un concepto que proviene del campo de la crítica literaria y también de la semiología, que trabaja en torno al tipo de acuerdo que se suscribe entre quienes leen y quienes escriben. Cuando trabaja el pacto ficcional, hay otro tipo de pacto, por ejemplo el pacto documental, que sería un pacto, por ejemplo, que atañe a las construcciones, por ejemplo, del discurso periodístico o del cine documental, donde yo como espectadora le delego a ese material o a quien está por detrás de ese material la responsabilidad o la ética de una verdad referencial, de que eso tiene que ver con lo que pasa en nuestro orden de realidad. En el caso del pacto ficcional, del pacto que se construye en torno a los textos que se presentan como narrativa ficcional, es que yo voy a creer en ese mundo como ficción y que voy a entrar en todas esas leyes y en esas lógicas que ese universo me proponga, leyéndolas como
ficción. Saliendo un poco de un tipo de literatura más ligada al realismo, si pensamos en la ciencia ficción, ¿no? Donde es como claro el pacto de lectura, o no sé, en Superman, cuando leemos o cuando miramos una peli, no estamos como todo el tiempo diciendo, no, lo que pasa es que nadie vuela. Lo que esperamos es entender cuál es el mecanismo ficcional que hace verosímil, que crea un orden de verdad donde eso tiene la posibilidad de acontecer. En el campo del realismo también hay un verosímil que tiene que ver con el verosímil realista, que también me permite pensar y entender y creer en la verdad de lo que estoy leyendo y jugar ese juego que me propone ese territorio literario. Ya vamos a volver también a todo eso, pero vamos a pensar entonces que lo que crea la ficción y a retener esta idea es un tipo de pacto de lectura, donde va a estar regulado ese juego, donde yo no te exijo como lectora verdad referencial, una ética de la verdad en términos, como podríamos decir, en el discurso periodístico, sino garantía del funcionamiento ficcional de todas las leyes que ordenan, del verosímil que ordena ese universo que yo estoy leyendo. Y a eso voy a creer y a ese juego voy a jugar y desde ahí voy a extraer mi placer plástico, mi capacidad de jugar imaginariamente y sensiblemente con los mecanismos de esa ficción. Y en este sentido podemos decir, o hay una idea que a mí me gusta mucho, que es la idea de que la ficción, una idea también de Sartre, que en definitiva la ficción es lo inverificable, que quiere decir que no vamos a encontrar ese elemento en la realidad que lo verifique como existencia, pero eso no implica que no exista, ¿no? Sino que simplemente es inchequeable qué pasó. Es un juego retórico, obviamente, pero está bueno, me parece, para retenerlo, porque se conecta con esta idea de que la ficción expande nuestro mundo de experiencia. No vamos a poder verificar su existencia, pero es un orden y un mundo que se crea. Por eso nos afectivizamos con los personajes y desarrollamos, si lo pensamos desde la experiencia de la lectura, cuántas veces la conmoción que nos produce un texto, una novela, una peli, cualquier ficción, es tan duradera porque de algún modo es una realidad imaginaria que se torna existente, y en la medida en que ese juego se da, se activan nuestros mecanismos emotivos, nuestra capacidad de generar emociones en torno al material. En el próximo video, en la próxima unidad, vamos a trabajar, ya a meternos más directamente con coordenadas o elementos propios del relato.
del mundo y que ahora cuando